Realmente el problema no es la tarjeta, el problema es uno. Ah, sí. El problema es Entonces uno puede uno puede tener la tarjeta y usarla con prudencia. Ahora las empresas en los recursos humanos sí utilizan el historial crediticio como para verificar que la persona sea responsable y ordenada, ¿verdad? En sus finanzas. El récord, estamos hablando de algo cualitativo principalmente, es decir, la calidad de la persona que se demuestra con esa responsabilidad, pero también la parte cuantitativa, que es cuánto puede pagar una persona. Los créditos que obtienes, cómo gastas tu dinero, en qué inviertes, todo eso se reduce a tu récord crediticio. Y es muy importante saber si este es positivo o negativo para que tú te puedas desenvolver en la vida bien. Pero no te preocupes, si todavía no sabes de eso, ya estás en el lugar donde realmente estamos aprendiendo. En un episodio más del video podcast de Amigo Financiero de Ban Rural, donde de una manera simple y sencilla aprendemos a tener las finanzas que nosotros siempre hemos querido. Pedrito, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, al igual que tú, y también pues muy a la expectativa de nuestro amigo financiero de este tema también, porque a veces pasa, una mala decisión te puede acarrear más problemas, se vuelve esta bola de nieve y ese historial crediticio se apaga, se va y ojo, no solo te afecta para las finanzas, sino que también para poder conseguir un trabajo. De repente incluso hasta para tu familia dicen, vamos a confiar en esta persona. No, fíjate que mi hermano tal cosa. Entonces no hay que manchar ese récord, no hay que manchar tu apellido tampoco, pero hoy aquí esto se acaba, hoy aprendemos. Y nos visita desde Tiquisatescuintla nuestro amigo financiero Jimmy Berganza. Y la verdad tiene un currículum espectacular y vamos a aprender mucho junto a él. Licenciado en Administración de Negocios, experto en análisis y administración de la confiabilidad, con 9 años de experiencia trabajando en créditos y más de 20 años de asesoría financiera. Así que hoy vamos a aprender junto a él todo lo que necesitamos sobre nuestro récord crediticio. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo vas? Bienvenido. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, por otros 20 años más. Bienvenido, Sí, Jimmy, qué gustazo. Gracias. Es un gusto estar con ustedes, la verdad. Y gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de compartir las experiencias que podamos y que le puedan servir también a la audiencia. No, y como no, y qué bonito que vengas desde Tiquisate. Por cierto, el clima allá, ¿qué tal? Caluroso. Calorcito, todo ¿verdad? el tiempo, sí, caluroso todo el tiempo, pero con gente muy agradable, un lugar muy bendecido por Dios, mucho trabajo, gracias a Dios. Y queremos entonces empezar de lleno porque, Jimmy, ¿nos podrías explicar qué es el historial o récord crediticio de una persona en el sistema financiero? ¿Qué es? Bueno, el historial crediticio es el recuento que se lleva, o las anotaciones que se llevan cuando una persona ha cumplido con sus obligaciones de pago de un crédito de acuerdo a las estipulaciones del contrato, que pueden variar, pues pueden ser pagos mensuales, semestrales, eso se estipula al principio, pero si la persona cumple con las estipulaciones, esa persona tiene un buen historial crediticio, esa persona está ahí clasificada como una persona de buena paga, como decimos comúnmente, ¿verdad? Wow. O sea, sea bueno, sea malo, tomó tal decisión, hizo esto, me pagó tarde, no pagó, todo eso te puede afectar, pero ¿por qué es tan importante ese historial, esa bitácora que tienen de ti, de tu apellido? ¿Por qué? Bueno, es importante porque te puede abrir puertas para futuros proyectos, una compra de algo, abrir una empresa, ¿va? Puede requerir en algún momento, y si uno con un préstamo pequeño hizo un mal récord, va a ser muy difícil que alguien se arriesgue a darle un préstamo más grande. Y definitivamente, aunque uno ponga una buena garantía, porque un banco no está interesado de entradita a una institución financiera en los bienes de la persona, está interesado en ayudarle. Y definitivamente la garantía es lo último que ve. Lo primero que ve un banco es qué tipo de persona es con la que va a tratar. Cuando no tiene récord, la persona se conoce por referencias, se va y se investiga a la persona. Pero cuando ya tiene récord, el análisis crediticio incluye el récord crediticio. Ya no es que mis referencias, no, es el análisis crediticio. El récord crediticio que has tenido es en el análisis. De hecho, hay programas ahora, ya como eso es muy sofisticado, donde se le va metiendo la información de la persona y se va metiendo cómo es que la persona paga, cuántas moras ha tenido,
si ha pagado puntual y todo eso, y el mismo sistema va dando la puntuación y de una vez tira con la probabilidad de ser aprobado o la probabilidad de que no De sea una, aprobado. o en rojo o en verde. Exactamente, de una Hay vez. un amarillo. Sí, hay. Es como un semáforo. Sí. Ay, ¿Verdad? sí. Bueno, Jimmy, ¿qué significa tener un récord o una puntuación crediticia positiva? Bueno, positiva es, bueno, el récord estamos hablando de algo cualitativo principalmente, es decir, la calidad de la persona que se demuestra con esa responsabilidad, pero también la parte cuantitativa, que es cuánto puede pagar una persona, porque una persona puede pagar bien en un préstamo pequeño, pero puede ser que cuando el préstamo ya es más grande, ya no puede pagar bien. Entonces, no es que la persona sea mala, sino que su capacidad de pago ya no da para esas dimensiones. Entonces, la puntuación, se juntan las dos cosas. Se junta la responsabilidad de la persona demostrada, pero también su capacidad de pago, se le llama, ¿verdad? La capacidad que tiene para poder responder a una obligación. Y cuando se junta eso, se van dando puntuaciones. Cada empresa tiene su forma de manejar las puntuaciones, de tal manera de decir, este es A, AA o B, dependiendo de la cualidad y de la cantidad que pueda pagar, ¿verdad? Esa es la ventaja de tener una puntuación. Y como insisto, ¿verdad? Cada empresa, cada financiera, tiene su propia forma de evaluar a las personas. Sí, bueno, al final caemos en de que hay que pagar, hay que saber ver cómo lo vamos a hacer para no mancharnos. Pero, por ejemplo, recomendaciones para mantener ese volumen que tú pediste, pues para mantener tu apellido, tu nombre, para mantener todo. El honor, dice el usted. El honor. El honor. Ya está con el dedito, así, el honor. Sí, porque al final, ¿cómo hay un La dicho? palabra, Pedrito. No, pero hay un dicho, tu nombre es lo que más vale. Hay un dicho algo así, yo parezco Cantinflas con los dichos, pero ustedes me entendieron, ¿verdad? Pero, ¿qué recomendaciones nos das? Ya dijimos, bueno, sí, el poder tener la capacidad de pagar, el poder ser responsable, pero ¿qué más para poder mantener ese récord crediticio positivo? Sí, definitivamente hay mucho, ¿verdad? Porque antes las personas cuidaban su buen nombre sin necesidad de que le tuvieran que llevar apuntes, ¿verdad? Me recuerdo incluso de una anécdota de una persona que no pudo pagar y esa persona había dejado una buena garantía. Realmente el préstamo no estaba perdido para la institución financiera, no estaba perdido. Pero el papá se dio cuenta que estaban cobrándole a su hijo y él no quería que el nombre de su familia fuera afectado. Entonces él fue y pagó la deuda de su hijo. Su hijo quedó manchado, su récord crediticio, pero vemos la actitud del papá de cuidar su buen nombre. Claro. Y ese buen nombre ahora, para un trabajo, por ejemplo, se usa el récord crediticio como para mostrar recursos humanos. A veces utiliza eso para contratar personas. Mira el récord crediticio para revisar su responsabilidad. Sí. Las recomendaciones, perdón, no sé si puedo dar... Por favor, Jimmy, queremos esas recomendaciones, las necesitamos. Sí, las recomendaciones es, bueno, primero, si uno se va a endeudar, debería ser por algo que vale la pena. El asunto, tengo esta deuda, pero ahí está mi casa, ¿verdad? Entonces tiene congruencia. Otra cosa que puedo recomendar es que uno no se endeude por muchos lados, porque las cuotas pequeñas, pero montones de cuotas, al final llega el momento que se tiene que tapar un hoyo abriendo otro, y entonces llega un momento que se atrancan las carretas y ya no se puede. Entonces yo recomiendo que no se saquen porque por todos lados, cuando uno está manejando más o menos su récord, le ofrecen por todos lados, pero al final ya la lista de todas las cuotas ya no alcanza para pagar. Y puede ser que uno se quede entrampado en esa situación de un mal récord crediticio, ¿verdad? Ay, no. Tenemos las recomendaciones. No Ya hemos hablado cuando tenemos un crédito, lo hemos pagado bien y entonces llegamos a realmente ser esas personas de honor, con palabra, y nuestro récord crediticio es positivo. Pero también hay que hablarlo, tenemos que conocer para no llegar a ello. ¿Qué pasa, Jimmy? ¿O qué significa, qué implica que nuestro récord o historial crediticio sea negativo?
Ahí sí, por favor, Jimmy, la verdad, Por para favor, que con todo. nosotros no nos pase esto y no caigamos allí. Lo primero que pasa es que se cierran las puertas. Se cierran las puertas cuando uno ya necesita una oportunidad, necesita una inversión, necesita comprar algo. Se cierran las puertas, eso es lo primero. Otra cosa de la cuestión de tener un récord crediticio negativo es que se empiezan a buscar salidas que a veces, si no se tiene una buena asesoría, se puede manchar incluso el nombre de otra persona. Es decir, mi amor, va el hombre a la esposa, fíjate que a mí ya no me dan préstamo, pero ¿por qué no lo sacas a tu nombre? Y la esposa saca el préstamo a nombre del esposo, pero el esposo vuelve a quedar mal y se vuelve un círculo Entonces ya son dos. vicioso, ya son dos. Y si ya tiene un hijo mayor, entonces saquemos el nombre del hijo. Entonces, por la mala asesoría, empiezan a venir otras complicaciones que al final les restan oportunidades, no solo a la persona que no hizo un buen récord, sino que a su propia familia puede afectar con él. Es como la educación. Sí, total, Sí, sí, exactamente. Porque incluso lo que decías, lo del trabajo y el apellido, ¿verdad? Entonces, bueno, yo tengo una anécdota también, no es mía, dicen, no, pero sí hay un amigo que él se enteró que su papá tuvo un problema de crédito y entonces pues quedó, no me gusta usar la palabra manchado, sino que quedó anotado ahí que no se pudo pagar ese crédito. Cuando él pidió trabajo, se habían confundido y entonces se llamaba igual también que su papá y pensaban que había sido él. Claro. Y no le dieron el trabajo hasta que él fue a averiguar y dijeron, no, fue mi papá. Entonces así se enteró y fue justo la misma situación que tú mencionas. Pero, ¿cómo hacemos para conservar a lo largo de nuestra vida, no solo de nuestro primer crédito o microcrédito, sino que a lo largo de nuestra vida, cómo conservamos un récord crediticio positivo? ¿Qué tenemos que tener para conservarlo? Bueno, yo lo que creo es que se deberían de llevar una cosa a la vez. Digamos, logré hacer mi casa. De hecho, pues mi casa, que bendito Dios ya no la debo, fue hecha con crédito, ¿verdad? Primero hice un crédito por el terreno, después hice un crédito por la casa y así nos fuimos, ¿verdad? Ya no se debe, gracias a Dios. Bueno. Entonces ahora tenemos la oportunidad, si surgiera una oportunidad, podríamos decir, bueno, ahora puedo invertir en otra cosa, pero ya salí de una. El problema es que a veces uno quiere todo al mismo tiempo, claro, y eso es lo que hace que uno... Y como están las instituciones financieras a la orden, ¿verdad? Y mientras uno no afecte su crédito, le dan, pero después, si uno ya no pudo pagar, ese es el problema. Entonces, llevar una cosa a la vez, ese sería mi consejo, una cosa a la vez en el orden de las necesidades que se vayan presentando, y así uno puede mantener un buen récord. Y cuidarse, como lo que decía al principio, cuidarse de no meterse en demasiadas deudas, aunque sean pequeñas, porque eso puede al final asfixiar, ¿va? Ponerse un dogal uno y quedar ahí colgado, ¿va? Pero no es que uno ahí, y eso quisiera decirlo, espero que me dé tiempo, pero que no todos los que pues, pagan mal son mala paga. Eso lo hemos descubierto, que hay gente que sí es mala paga. Definitivamente. Y no le importa. No le importa que nada. No les importa que estén llamando a sus fiadores, no les importa. Eso, no les importa. Y duermen bien. No pagan y duermen bien. Pero hay gente que lo que sucedió es que por mala asesoría, entonces se endeudó mucho. Ya no pudo pagar. Esa gente tiene una ventaja y la ventaja es que sí se le puede ayudar. Si busca una buena asesoría, sí se le puede ayudar a salir adelante, porque no es que sea mala paga, sino que no tuvo una buena asesoría y se desorganizó al final. Eso es importante. Y es que antes no existía el video podcast Amigo Financiero de Banco Rural, donde ahora todos estamos aprendiendo. Pero retomo esto último que dijo Jimmy, y es que la vida es de oportunidades y de cambios. Eventualmente, por falta de educación financiera, que al final nos hemos dado cuenta a lo largo de estos episodios, que no es algo complicadísimo como todos creemos, simplemente hay que ir aprendiendo y no nos enseñaron. Y se manchó, se marcó, se anotó algo en mi récord crediticio, en mi historial. Y lamentablemente está en negativo, pero a lo largo de la vida, porque mejoré mi trabajo, porque me puse más pilas, porque aprendí, porque vi el video podcast, porque vi la asesoría de Jimmy, por todo, yo ahora ya tengo la manera de pagar y ya sé buena paga. Pero mi historial está en negativo. ¿Qué se puede hacer ahí para cambiarlo?
Bueno, hay varias formas, como por lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué fue que se dio ese mal récord? Eso ayuda también, porque si la persona se ve que sí es mala paga, es un poco más difícil, pero si es una persona que cayó en un bache, en un desequilibrio, es un poco más fácil ayudarlo. Hay varias formas, algunas es poniendo, aunque no es la garantía, lo primero, insisto, en un crédito, no es la garantía lo primero que se mira, podría ser mostrar mi buena fe, poner una garantía demasiado alta, que sea risible, podríamos decir, es demasiado como para el préstamo que estoy solicitando, pero eso le demuestra una buena fe a la institución y puede ser que la institución haga una excepción, empezarlo a aprobar con un préstamo pequeño, pero con una garantía alta. Otra forma es, me dan mi bono 14, mi aguinaldo, y no me lo gasto, sino que lo meto en un ahorrito, y yo pido un préstamo en base a ese ahorro. Es mi mismo dinero, pero no me lo van a negar porque es mi mismo ahorro. Entonces ese préstamo me lo dan para que yo empiece a trabajar otra vez en el récord crediticio. Es pequeño, pero me empiezo a conocer. Qué buena idea. Mientras estoy trabajando en eso, ya viene mi otro aguinaldo, lo vuelvo a meter en el ahorro, entonces saco un préstamo más grande y otra vez lo voy pagando, y así poco a poco voy recuperando la confianza de la institución financiera. O sea, no todo está perdido. No todo está perdido. Si la persona es una... Bueno, se me olvidó decir, hay que asegurarse de tener el finiquito de la deuda que no se pudo pagar. Claro. Ir y arreglar Para poder demostrar el asunto que se quedó pendiente. Yo pagué, al final pagué, me costó, pero pagué. Aquí está el finiquito. Y ahora quiero que una nueva oportunidad y con un buen asesor y teniendo algunas de estas cosas que estaba diciendo, pues creo que podría darse una recuperación. Ay, pues muchas gracias, porque sí, mucha gente va a decir eso, no, es que estoy manchado, no, a mí no me van a topar, no, mira, pasó tal cosa y ya no quiero saber nada, pero al escucharte, sabes que sí hay una oportunidad, que tal vez sí puede pasar y puedes invertir y salir de ese bache que decías y lograrlo. Qué bien, a mí, por ejemplo, me tranquiliza. A mí me encanta. Tú, gracias y a Dios, es no ha esperanza, pasado. porque Exacto. cualquiera puede mejorar su estilo de vida y cómo vive financieramente, que es una relación muy importante. Siguiente segmento, ¿verdadero o falso? Bueno, pues Jimmy, responde entonces que es verdadero o falso, por favor, a las siguientes cuestiones. Muy bien. Bueno, pues aquí va la primera, ahí va. Y Bueno. esta me gusta mucho. Y atención, ahí va. Un buen historial crediticio se logra evitando solicitar créditos. No, el historial se logra, es falso. El historial se logra haciendo historia, pues. Entonces, no es que la persona sea mala, pero quieres un historial crediticio, hay que sacar préstamos, definitivamente. Claro, o sea, podríamos decir, es que yo no uso tarjeta de crédito porque es mejor tener una tarjeta de crédito. Sí, que si quieren hacer historial crediticio. Porque, digamos, hay gente que dice, no, yo no quiero historial crediticio. Yo siempre voy a pagar al contado, yo mejor ahorro. También se respeta, es una decisión muy personal. No es el préstamo, no es obligado al final. Pero sí una persona podría decir, yo si quisiera ir teniendo un... De a poco. Yo Sí. quiero demostrar que puedo pagar, que Sí. quiero pagar. Sí, yo tengo una anécdota así breve, mi tío que tenía mucho dinero. Por cierto, él se quejó con nosotros, estaba bien pequeño, se quejó que quiso sacar su carro a crédito y que le negaron el crédito porque no tenía historial crediticio. Y él tenía el dinero para comprarlo al contado. Así que al final lo compró al contado. Pero él dice, ¿pueden creer? No me dieron crédito porque no tenía historial. Entonces, a veces sí es necesario en algunas ocasiones tener el récord, pero no es obligación. No es obligación. Bueno, la pregunta era si para tener historial hay que sacar récord, Ajá. hay que sacar crédito. Sí, Ahí pues está. de plano. Ahí está. Ahí está. Ahí. Bueno. Siguiente. ¿Verdadero o falso? El historial crediticio solo importa cuando solicito un préstamo. No, Hasta risa le dio. pues falso también, porque lo que hablábamos al principio, ahora las empresas en los recursos humanos sí utilizan el historial crediticio como para verificar que la persona sea responsable y ordenada, ¿verdad? En sus finanzas. Entonces sí puede servir para otras cosas, definitivamente. Bueno, listo. Ahí va otra. ¿Verdadero o falso? Lo mejor para no perjudicar al historial crediticio es no tener tarjeta de crédito. Medio tocamos el tema, ahorita podemos ampliar. ¿Verdadero o falso? Ni verdadero ni falso. Ah. Realmente el problema no es la tarjeta, el problema es uno. Ah, sí. El problema es...
Entonces uno puede uno puede tener la tarjeta y usarla con prudencia. Lo que sí es cierto es que la tentación de la tarjeta. Claro. Entonces, si una persona no tiene el dominio propio para poder decir no, entonces tal vez podría ser en ese caso que si no tenga. Pero si la persona sí tiene el dominio propio, pues la tarjeta sirve. Vas a hacer un viaje, vas a comprar tu boleto de avión o salís y compras un cafecito en el aeropuerto. Se sirve la tarjeta definitivamente. De hecho, pues uno prefiere ahora con estos nuevas metodologías de viaje, prefiere uno cargar su tarjeta que efectivo. Entonces sí, no es malo tener una tarjeta, solo tener el dominio propio. Jimmy, nosotros tenemos de verdad algo muy lindo y es que podemos llegar a toda Guatemala a través de las redes sociales de Ban Rural, donde nos han escrito preguntas puntuales y tenemos que responderlas. La primera pregunta que hace Sebastián desde Petén ¿es un riesgo y puede dañar la puntuación crediticia al ser fiador de otra persona? Incluso si esta otra persona es mi familiar. Oye, sobre todo, ¿verdad? Sobre todo si es familiar, definitivamente. Pero el punto aquí es que las instituciones financieras manejan diferentes políticas y digamos, pasan a veces los reportes a los burós del deudor y del fiador, no solo del deudor, dependiendo de la institución. Entonces ahí hay un riesgo. La misma institución donde sirve el fiador, también ahí el fiador ya tiene cerradas las puertas. Entonces, por lo menos ahí hay dos riesgos. Entonces, yo creo que si él después quiere solicitar un préstamo, si habiendo sido fiador, podría afectarle, ¿va? De hecho, ese era un problema que se tenía, que antes se decía, me vas a servir de testigo. No, pero no era testigo, era hacerse responsable de la deuda. ¡Wow! Entonces, creo que esa parte es bien importante cuando alguien va a servir de fiador. Tiene que estar dispuesto. Yo la recomendación que doy es, si vas a servir de fiador, tenés que estar dispuesto a pagar si no paga la otra persona. Así de sencillo. Pues sí. Entonces pide mi hermano un préstamo. Y yo sé, bueno, y si no paga, bueno, me va a tocar. Pero tengo que tener esa disposición. Primero Dios que no pase, pero tengo que tener esa disposición. Porque sí hay riesgo. Así que ojo a esa llamada de, mira, disculpa, fíjate que quería... Ojo con esa llamada, entonces. Es que fíjate que estoy en negativo, sí. Entonces no me lo dan, te voy a arruinar a ti el tuyo. Pero no pasa nada. Seguro si yo soy tu fiadora no te lo dan. Ay, no. Bueno, quiero saludar a Gilmar también en esta oportunidad y esta pregunta me gusta mucho porque va con el dicho de ya, o hasta la canción, ya lo pasado, pero ojo, porque mira, si dejé de pagar una deuda hace 20 años, eso puede dañar mi récord crediticio e impedirme acceder a un crédito. Ay, Dios mío. Sí, lo que pasa es que hace 20 años realmente ya es poco tiempo viéndolo de una perspectiva, porque si fueran más de 20 años, a veces no se tenían todos los controles que ahora se tiene. Pero de 20 años para acá sí los controles han incrementado y el récord está dañado. Ahora, la gente se confunde entre lo legal y lo moral, porque lo legal es que dice 10 años y la deuda prescribe. Prescribe legalmente como para que te hagan tal vez un cobro judicial, pero no quiere decir que tu historial se borró. O que no lo sigas debiendo. O que no se siga debiendo. Claro, es que lo sigues debiendo. Exacto. Entonces, ahí mi consejo sería ir ahí, aunque sea hace 20 años, y ver cómo se paga eso que se quedó pendiente y tratar de recuperar el récord como lo que ya hablamos anteriormente, ¿verdad? Esta pregunta ya la hemos respondido, pero con las tarjetas de crédito tenemos que seguir remachando porque es donde más nos cuesta a todos. Claro. Natalia pregunta, ¿caer en mora en el pago de mi tarjeta de crédito puede dañar mi historial crediticio? Oh, sí, definitivamente todo está linkeado. El historial crediticio de las tarjetas afecta para un préstamo. Claro que la política de dar el préstamo en los bancos es diferente, porque si una institución financiera da la tarjeta, la da a tasa más alta, porque el riesgo es más alto. A más riesgo, más tasa. Entonces, por eso es que las tasas de interés de las tarjetas son más altas. Por eso es más fácil también. Todo con la tarjeta es más fácil, pero el riesgo es alto para ellos, el interés es más alto para nosotros. Muy bien, pero en el otro caso, que son los préstamos normales para una casa, un carro, los intereses son más bajos. Entonces, ellos miran otras cosas para poder dar el crédito. Si
sí te toman un poquito más su tiempo, por así decirlo, pero el interés es más bajo. ¿Qué estoy tratando de decir con eso? Que para un crédito, ellos sí se toman el tiempo de revisar un poquito más su historial crediticio. Ahora la tarjeta, si ya le pagaste y la querés volver a usarla, pues la usás, no hay problema. Pero si uno quiere sacar un subcrédito ya un poquito más grande, para más largo plazo, para un proyecto más grande, ahí es donde sí puede afectar el récord crediticio de la tarjeta. Bueno, pues Ok. ahí está. Jimmy, muchísimas gracias. Y ahora ya sabes lo importante que es tu récord crediticio. No lo dejes para mañana, ni digas, no, eso no me va a pasar. O, le voy a decir a mi familiar. No lo vayan a hacer porque ahí sí que justos pagan por pecadores, todos. Y recuerda que este video podcast lo puedes recomendar una y otra vez y lo puedes ver una y otra vez porque es muy importante para el resto de tu vida. Listo. Jimmy, pues muchísimas gracias. Pedro, Muchísimas gracias. Jimmy. Gracias. Gustazo. Gracias, Financiero. René. Así que nos vamos preparando para otro... Episodio Exacto, de vamos. Amigo Financiero de Ban Rural. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.